Consulta a los ancianos, a los consejeros que había tenido el hombre más sabio del mundo. ¿Qué quiere decir? Que esos consejeros eran sabios. Y les expone el caso y le dice: ¿y ustedes qué creen que debo hacer? Y ellos le dijeron: oye al pueblo y haz lo que te piden. Sé tú ahora su siervo, porque ellos te servirán para siempre con alegría. Viene el rey, hermano, este muchacho, y dice: ah, vaya, estamos bien. Y se va a dar la espalda a pobres viejos pasmados. ¿Qué saben ellos de estas cosas, hombre? Si uno ya uno está, uno de joven, en la juventud está la fuerza. Yo ya sé lo que debo de hacer. Esto es que me van a decir a mí, hombre. El peor error del joven es pasar por alto el consejo del viejo, hermano. ¿Vea? Ese es el peor error. Y dice: no, hombre, ¿qué me pueden decir a mí, hombre, estos viejos locos? Y yo ya sé cómo manejar el reino. Yo ya sé cómo se usan estas cosas. Puedan ser que nosotros los viejos seamos torpes para la tecnología, hermanos, pero lo que nosotros tenemos no lo tienen ellos, los jóvenes. Los jóvenes rapidito, y uno ahí todo patuleco para abrir algo, hermanos, en los teléfonos, en las computadoras. Ellos rápido. Y a veces creen, hermanos, que lo saben todo, que lo pueden todo. Y así hizo este muchacho, hermanos. ¿Y saben qué hizo? Él, desde que fue dejado al trono, él formó su propio consejo, hermanos. Él tenía a sus propios consejeros. ¿Y saben quiénes eran los consejeros de él? Todos los bichos que venían con él desde el kinder, hermano. Todos los compañeros del kinder, de la escuela, el bachillerato, la universidad, ellos eran sus consejeros, sus amigos. Así que va y le dice: hey, ¿y ustedes qué dicen? ¿Y oyeron? Va, no les andes haciendo caso a los pies pasmados. Ya te vamos a decir lo que vas a hacer. Ve y dile al pueblo: si mi padre, su dedo era demasiado pesado, ay, mi mano lo doblegará. Será peor la carga que yo le voy a ir. Si no se sujetan, se van a dar cuenta de lo que les voy a hacer. Y el pueblo se quedó y, de veras. Y uno de ellos, Jeroboam, al cual Dios ya le había dado palabra, hermanos, en relación al reino, le dijo a todo Israel: Israel, ¿qué parte tenemos con Judá? Todos a sus tiendas. A partir de ahí, toda la nación de Israel se dividió, hermanos amados. 10 tribus se apartaron del reino. 10 tribus se apartaron del reino, porque el reino era Jerusalén. Ahora estas 10 tribus tomaron como rey a Jeroboam y establecieron su capital en Samaria. Roboam se queda en Jerusalén como rey, pero gobernando solamente 2 tribus: Judá, que es donde pertenecía el rey, y la tribu de Efraín. Esas 2 tribus. Ahora quiero que entienda esto. A partir de esa ruptura, hubieron combates constantes entre el rey de Israel, porque las 10 tribus siguieron llamándose Israel. Y en cambio, hermanos amados, en Judá, el reino de Judá, aunque era un mismo pueblo, pero con 2 reyes. Y a partir de ahí hubieron choques constantemente, hermanos amados. Ahora pueden comprender ustedes por qué la Biblia señala que el rey de Israel se confabuló con el rey de Siria para combatir a Judá. Cuando Acaz se da cuenta, él se amedrentó, se atemorizó de una manera tan tremenda, hermanos, porque eso es lo que el diablo hace. El diablo, hermanos, siempre va buscando cómo atemorizarnos, amedrentarnos, angustiarnos. ¿Para qué? Para que nuestra vista se nuble. Saben, hermanos, que yo al quitarme los lentes y quiero leer, yo, hermanos, o sea, no tendría que estar ahí. Se me nubla, no puedo. Yo solamente veo un solo manchón ahí, no logro distinguir las letras, los caracteres, no los logro distinguir. ¿Por qué?
Porque solamente con los lentes puedo. Pero el diablo, hermanos, nos amedrenta para debilitarnos y nublar nuestra mirada. Al nublar nuestra mirada, Él nos debilita, hermanos, y provoca que muchos se aparten del Señor. Y eso es lo que el enemigo busca. Ahora, el enemigo siempre está ahí, hermanos, buscando ocasión para arruinar nuestra vida como creyentes. Ponga atención a esto. Esto, hermanos, es también una realidad para nosotros, la iglesia del Señor, como les decía hace un momento. Desde que nos entregamos a Cristo, a partir de ahí, hermanos, el diablo tiene como prioridad, hermanos. Es que el diablo no tiene otra prioridad sino apartarnos del camino santo. Desde que usted llega a Cristo, la prioridad del enemigo es apartarlo del camino santo y perfecto, hermanos, que es Cristo. Su prioridad es apartarnos y lo hace a través, hermanos, de escasez, a través de problemas en el hogar, a través de problemas con los amigos en el trabajo, a través de escasez económica, a través de enfermedades, a través de, hermanos, de todo tipo de problemas, males, enfermedades. Porque con ello logra debilitarnos. Ahora, hermanos amados, pero esto no es algo que nos debe de sorprender. Que el enemigo, desde que llegamos a Cristo, comienza un levantamiento. Por eso les decía al inicio que enseñar que al llegar a Cristo los males se van. No, al llegar a Cristo se multiplica todo. Se multiplica todo, todos los males, problemas, enfermedades, penas, todo. ¿Por qué? Porque al diablo no le ha agradado que usted se haya apartado, hermanos, o más bien que haya sido arrebatado de sus manos. Al diablo no le gusta, hermano. No sé si se recuerdan de Tusquia. ¿A quién le gustaba? Estaba comiendo churros. Tusquia. Y le quitaban ahí el asunto. Y uno iba a hacer, pues. Se molestaba. El diablo también, hermano, porque el diablo nos tenía en sus manos. Y que el Señor lo reprende esta mañana. Él lo tenía a usted en sus manos, me tenía a mí. Pero un día el Señor le dijo Tusquia y nos arrebató de sus manos. Amén. Nos arrebató de su mano y eso no le agradó. Y nos sacó de las tinieblas y nos puso a la luz. Pero no le agradó, de manera que ahora su prioridad es andar detrás de usted. Andar detrás de usted. Andar detrás de usted. Andar detrás de usted. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Hurtar, matar, destruir. En la vida del creyente, arruinarle su vida, desbaratarle su relación con Dios y matarlo en su pecado. O sea, no creas que el diablo lo va a llegar a matar cuando usted esté fuerte. No, el diablo lo va a debilitar, lo va a tumbar y entonces luego va a querer matarlo. Así que no hay que sorprenderse, hermanos, de los embates del enemigo. Ya el apóstol Pedro dijo que no nos debemos de sorprender, hermanos, por lo que estamos viviendo, porque todos los hermanos en todo el mundo están atravesando lo mismo. Ay, viera que yo estoy siendo tentado. ¿Y cuál es la admiración? Todos, hermanos, tengo este problema, todos lo tenemos. Hermano, viera que yo ya no aguanto, tampoco nosotros aguantamos. Igual estamos desfregados en el mundo entero. De manera que dejemos de estar chillando como niñas y comprendamos algo muy interesante, hermanos. Y es el hecho de que es una realidad la dificultad en la iglesia del Señor. Porque tan solo por ser iglesia del Señor, el enemigo va contra nosotros. Ahora, ¿saben una cosa? Les decía hace un momento que muchos creyentes se han acobardado y han cedido terreno al enemigo, hermanos. Sí, muchos creyentes se han acobardado, le han cedido terreno al enemigo. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Porque tienen temor a los ataques del enemigo. Y manifiestan que cuando ellos afirmaron su vida, les cayó, hermanos, el enemigo de una manera terrible, hermanos. Al grado que
Los dejó, hermanos, todos jugados. Y por eso es que todo el tiempo andan todos jugados. Los jugó el diablo. Cuando vea un hermano de eso, dígale: hermano, lo jugó el diablo. Hermana, la jugó el diablo. Por eso es que camina toda jugada, todo jugado. ¿Por qué? Porque se acobardaron, hermanos. Se acobardaron. Y el problema es que la Biblia dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. O sea, no, hermano, esto es tremendo. O sea que no hay tales de amedrentarnos, porque la cobardía ante los embates del enemigo, lo que estamos diciendo es que Dios es incapaz de pelear nuestras batallas. Ahora la Biblia dice: al cielo no entrarán. Bueno, ya conocen el listado, pero entre ellos no entrarán los cobardes. Aquellos que se dejan amedrentar del enemigo y le dicen: me rindo, tomame pues, haz conmigo lo que querrás, pero ya no me sigas molestando. Te voy a obedecer, pero ya no me molestes más, por favor. Qué barbaridad, hermano. Esa clase de gente es una mancha en la vestimenta de la iglesia, hermano. Pero muchos de verdad se acobardan y dicen: no, yo por eso, yo no me afirmo, hermano. No, hermano, yo vengo a la iglesia, pero, ¿qué fregada viene entonces, hermano? Pero está bueno, por lo menos tal vez así aviva, hermano. Yo vengo a la iglesia, pero yo no quiero compromiso. Yo yo no me afirmo. Yo pues mire que no, porque el diablo siempre se me lanza con todo y yo prefiero mejor andarlo, como dijo alguien, aquí en la nuca sobándolo. Aquí lo quiero andar como que es lora a un lado de mi hombro. Hermano, mire qué tremendo, porque prefieren la paz con el diablo antes que ver la gloria de Dios en su vida en cada momento de dificultad. Miren qué tremendo, hermanos. Prefieren la paz con el diablo que ver la gloria de Dios, hermanos amados, manifestada en cualquier problema, en cualquier situación que se presenta. ¿Saben qué es maravilloso, hermanos? Ver la mano de Dios cuando todo está mal, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay escasez. De repente vemos la mano de Dios y uno dice: gloria a Dios, que Dios es bueno, que Dios es bueno. Pero qué tal si uno: ay, diablo, mira, ya no me siga molestando, está bueno, pues está bueno. Yo no me meto en nada con Dios, pero déjame quieto. No, hermano, eso es lamentable, hermano. Ahora, pero ¿saben una cosa? Esta era costumbre de los reyes antiguos. Lo que hacían era, cuando venía un enemigo, hacían las paces con él y decían: hey, mira, mejor hagamos alianza, hombre. No me ataques, no me destruyas, mejor seamos amigos. Hermanos, ¿cuántos creyentes son amigos del diablo? ¿Cuántas creyentes son amigos del diablo, amigas del diablo, hermanos? El diablo no tiene amigos, el diablo no tiene amigas, no, hermano. No, él no tiene amigos, porque, hermanos, la Biblia señala que él nunca sacó de la cárcel a sus esclavos, a sus cautivos, hermanos. Siempre los mantiene cautivos y él los tiene ahí solo esperando el momento para darles el nucazo. Hermanos, los reyes se atemorizaban al ver a los enemigos y hacían las paces con ellos. Así hoy en día, hermano, el temor ha paralizado a muchos creyentes y han preferido hacer las paces con el diablo cuando se les ha venido encima. Ahora, uno puede pensar y decir: hermano, pero ¿qué hacer cuando todo va mal, cuando todo es un caos, es un problema? Algo le quiero decir, hermanos, que ciertamente el diablo está ahí encima. Y vemos que Acaz, oiga, que Acaz se amedrentó terriblemente al oír las noticias de los enemigos que se habían unido para combatirlo. O sea, se angustió, hermano, horriblemente. Pero ya les dije por qué los enemigos se levantaron contra él. No era de choto, hermano, porque Acaz, hermanos, Acaz y todo Judá y todo el pueblo se habían apartado de Dios. Como resultado, hermanos, Dios permitió que se levantaran sus enemigos.
Ahora, pero aquí hay algo interesante, que la atención del Señor está siempre sobre su pueblo a pesar de la infidelidad. Mire qué maravilloso lo que hemos leído, hermanos. Ciertamente nos muestra, hermanos, que el diablo siempre se levanta para atemorizarnos. No obstante, hermanos, también podemos encontrar en estos pasajes que la atención de Dios siempre, oiga, está puesta sobre su pueblo, aún en la infidelidad. Me encanta esa alabanza que es del hermano, ¿cómo se llama el hermano que cantó al inicio, Carlos? Ricardo, el hermano Ricardo Quinteros. Dice: ¿cómo expresar mi amor por ti? Dice: fuiste mi luna y mi sol en mis momentos de clamor. Cuando yo me alejaba de ti, tú siempre estuviste cerca de mí. Esa, hermanos amados, esa alabanza no es producto, hermanos amados, de nada, sino de una realidad, hermanos, preciosa. El hecho de que a pesar de nuestras infidelidades, aún Dios no quita su atención de nosotros. Que a veces nosotros quisiéramos que cuando alguien falle, fuego caiga sobre ellos, hermanos, pero qué bueno que nosotros no somos así, porque si no, chamuscazón hubiéramos hecho hace tiempo, hermano. ¿A cuántos hubiera quemado ya usted, hermano? La primera que tuvo que haberse quemado era usted, o usted, hermano, porque igual que los demás todos. Pero, hermanos, a pesar de la infidelidad del pueblo de Judá y de su rey, la atención del Señor estaba sobre ellos. Amén. ¿Sabe lo que dice el verso 10 al 14? Dice: oiga, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 13. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece, ¿cómo permanece? Fiel. Mire qué maravilloso, hermano. Esto es precioso. Él permanece fiel. Ahora quiero decirle, hermano, Acaz no era, hermanos, simplemente un rey impío, porque Acaz era, hermanos, era terrible. Acaz era, hermanos, no simplemente un rey impío, sino que Acaz era un idólatra consumado y que desvió el corazón del pueblo, hermanos, del camino de Dios. ¿Sabe? Acaz era un gran perverso, era un gran incircunciso, impío, pagano, inconverso, hijo del diablo, hermano. Acaz era terrible, hermano. ¿Sabe qué hizo Acaz? Desde que llegó al reino, hermano, Acaz, hermanos amados, comenzó a adorar otros dioses paganos y comenzó a olvidarse, se olvidó de la adoración a Jehová, hermanos. Y por esa razón, hermanos, déjenme decirles que Acaz y su reino era viaje de agua. Era viaje de agua, hermano. O sea, si no entienden esa terminología, o sea, era fácil. Era fácil. Ese hombre, el reino era fácil y constantemente los enemigos se levantaban y los vencían. Ahora, en una de esas, oiga esto, Acaz, cuando los de Edom se levantaron, fue y pidió auxilio al rey de Asiria. Otro paréntesis: Asiria no es lo mismo que Siria. El pueblo asirio es uno y el pueblo de Siria es otro. El pueblo de Siria es el que se levantó juntamente con Ramalías, con Israel, pero Asiria es otro. Cuando hermanos, los edomitas se levantan contra él, busca auxilio en el rey de Asiria. Ahora dice la Biblia que el rey de Asiria llegó, le ayudó y venció a los enemigos. Ahora, ¿sabe qué hizo este rey malvado? Dijo: hombre, los dioses de Asiria sí son poderosos, así que vamos a empezar a adorarlos también nosotros para que nos ayuden. Mire, hermano, el pueblo que había sido llamado para darle gloria a Dios, para vivir apartado de toda inmundicia e idolatría, ahora el rey le dice al pueblo de Judá: los dioses de Asiria son poderosos, adorémoslo. Y comenzaron a ofrecerle sacrificios, hermanos, a los dioses de Asiria.
Y no solo simplemente sacrificio, hermanos, pasaron a sus hijos por fuego. O sea, parte de la adoración, hermanos, a los dioses era, agarraban a sus hijos, hermanos, y los quemaban vivos en el altar de los dioses paganos, hermanos. Ahora, cuando ya, hermanos, fue liberado, el rey Acaz, oiga lo que hizo, fue a visitar al rey de Asiria. Cuando llegó, hermanos, a la ciudad, lo primerito que vio Acaz fue el altar de los dioses de Asiria. ¿Y sabe qué hizo él? Agarró a uno de los sacerdotes y trae lápiz, papel, rápido, y comenzó a dibujar el altar. Esto está bueno. Va, vete ya, ve, y cuando yo llegue quiero hallar este altar ya construido, idéntico con todas las medidas y los detalles que yo acabo de dibujarles. Vayan y construyanlo, hermanos. Miren lo que hizo. Si hubieran habido, hermanos, que cámaras, le hubieran tomado fotos a ese altar para replicarlo, y lo hizo y lo replicó en Jerusalén, y comenzaron a adorar, hermanos, a los dioses de Asiria. Luego, hermanos amados, llorando porque los enemigos llegaron contra él. No somos así nosotros, hermanos, llorando porque nos está llevando la fregada después, hermanos, de las burradotas que hacemos, hermanos. De que nosotros somos olímpicos. Pero el problema es, hermanos amados, que el enemigo siempre está ahí. Pero a pesar, hermanos, de la infidelidad de Acaz y del pueblo, la atención de Dios estaba allí con ellos. Eso es lo que señala la Biblia. Dios no quitó su mirada misericordiosa del pueblo de Judá, hermanos. ¿Sabe por qué? Todo por el amor a David, su siervo. Todo por amor a David, su siervo. Dios no exterminó a Judá, hermanos, y al reino. Todo por amor a su siervo David, porque Dios le prometió a David: mira, que de ti me saldrá, de ti me saldrá el libertador, de ti me saldrá el libertador. Desde la antigüedad Dios había prometido, hermanos, que hermanos, de Isaí se levantaría un vástago, que no era David, pero que sí de David saldría aquel vástago para bendición de la humanidad, y ese vástago era Jesucristo nuestro Señor. O sea que por la promesa a su siervo David, Judá no fue consumido, hermano, porque de Judá tenía que salir el libertador, Cristo Jesús. Así hoy en día, hermanos, si hay una razón por la cual muchos creyentes no hemos sido consumidos, no es, hermanos amados, por otra cosa, sino por amor a su Hijo. Si hay una razón por la cual Dios no haya consumido, hermanos, a los creyentes infieles, es por el amor a su Hijo. Porque antes de ver nuestra miseria, Él ve a su Hijo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Y Él está intercediendo. Y Él está intercediendo. Y si hoy estamos con vida, es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. No es porque lo hayamos merecido. Ha sido la gracia de Él que nos tiene con vida. El pueblo se mantuvo en pie por amor a David y la promesa. Nosotros estamos en pie no porque seamos chuladas, sino porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Porque ya no nos ve a nosotros, ve a su Hijo amado, hermanos. Qué lindo es el Señor. Ahora, hermanos, mire, Dios le ofreció a Acaz pedir una señal, porque el Señor me envió a Isaías. Mira, la primera labor que Isaías desarrolló, hermanos. Ahora comprende usted por qué en el capítulo 6, cuando Isaías ve la visión, le dice: yo he visto a Jehová Dios, yo que vivo entre pueblo inmundo y de labio inmundo. O sea, mire Isaías cómo se siente. Ahora entiende por qué decía vivo entre pueblo inmundo, porque estaba corrompido totalmente desde el rey hasta el pueblo. Ahora, a pesar de eso, Dios no había quitado su mirada. Dios no ha quitado la mirada de usted. Dios no ha quitado la mirada de usted. Dios no ha quitado la mirada de usted.
O sea, hermano, a pesar de mi falla, Dios no ha quitado su mirada. Y sí, es cierto. O sea que puedo seguir en la vida. No friegue tampoco. Porque la paciencia de Dios también tiene un tope. También tiene un tope. También tiene un tope. Vení, hombre. Vení, hombre. Vení. Caramba. Ya se acabó. Se le acabó la esperanza. ¿Por qué? Porque el hecho que la mirada de Dios esté siempre sobre su pueblo, a pesar de la infidelidad, no quiere decir, hermanos amados, que Dios pasará por alto el pecado. No quiere decir, hermanos amados, que Dios sea el del ojo pacho. Él es grande en misericordia, pero no dará por inocente al culpable. Y cuando dice no dará por inocente al culpable, no se refiere en relación a la culpabilidad del pecador, del creyente que ha pecado. Se refiere a la culpabilidad del sentido de aquel que dice ser creyente, le vale un comino Dios y decide vivir su vida como quiere, hermanos amados. No, Dios no va a pasar por alto eso. Dios se lo va a quebrar más temprano que tarde, que quede claro. Ahora, Dios, a pesar de la infidelidad, su mirada siempre estuvo sobre el pueblo. Y mire qué maravilloso. Mandó a Isaías a decirle a Acaz: no tengas temor, no se amedrente tu corazón ni del pueblo a causa de esos hijos del diablo que vienen contra ti. No te preocupes, el Señor los va a desbaratar en 2 patadas. ¿Y sabes qué dice? Cree que Dios va a hacerlo. Cree que Dios va a hacerlo. Cree que Dios va a hacerlo. Porque si no crees, van a ser hechos trizas. ¿Y sabes qué? Dios quiere darte firmeza. Y para ello te manda que le pidas una señal para confirmarte a ti que estás dudando que Él va a obrar a favor de ustedes defendiéndolo. Así que pide señal, sea de lo profundo de la tierra o de los cielos. O sea, mire, hermano, el Señor le estaba diciendo, le mandó a decir acá, pide la señal que tú quieras. No importa lo grande que sea, pídela que yo la haré. Ahora mire, hermano. Esto, hermanos. Esto, hermanos, era una muestra de misericordia de Dios para con Israel, hermano. No solamente la disponibilidad de defenderle, sino de darle seguridad, porque Dios lo que quería era que ellos se sintieran seguros, que Dios iba a pelear por ellos. Y por eso le dice: pídeme una señal para que te termines de convencer, hermanos. Mire qué maravilloso. Esto era una muestra de la misericordia de Dios, hermanos. Porque ellos no se merecían nada. Esto me lleva a pensar que puede ser que tú como creyentes andes mal delante del Señor. Pero si estás con vida, ¿qué más muestra de la misericordia puedes pedirle al Señor? Ahora mire, Acaz, hermanos, verso 12. ¿Sabe qué respondió Acaz? Acaz dijo: no pediré y no tentaré a Jehová Dios. Miren, hermanos, la respuesta de Acab. O sea, la respuesta de Acab pareciera venir de un hombre temeroso, puro y santo del Señor, hermano. ¿Qué, hermano? Ya dijimos quién era Acab. Será un gran hijo del diablo perverso. Pero ¿de dónde salió esa respuesta? Esa respuesta salió de un corazón corrompido, perverso, hipócrita, hermano. Ese era un gran hipócrita, hermano. Acá fingió piedad diciendo que no pediría señal. Fingió ser temeroso de Dios, hermano, y dice: no, ay no, aleluya, santo, yo no voy a tentar a Jehová Dios pidiéndole señal. Mire qué sinvergüenza, hermano.
No voy a tentar a Jehová Dios pidiéndole señal. Pero bien se iba a adorar y adoraba a otros dioses, hermanos amados, a imágenes, a dioses paganos. Mire qué cosa va. Como la gente no, fíjese que yo no hago ningún mal a nadie y viviendo en pleno adulterio, en plena fornicación. No, yo no le ando haciendo mal a nadie, pero con una gran lengua más larga, hermanos, que una carretera que le dé la vuelta al mundo. No, yo no le hago daño a nadie, pero más malcriado que el mismo diablo, hermano. Yo no le hago daño a nadie, pero con un corazón corrompido, no, hermano. Acab era un hipócrita. Y era una hipocresía lo que estaba haciendo, hermano. Fingió temer a Dios, pero es ridículo, porque la vida de él como que no concordaba con las palabras que estaba diciendo. No, yo no tentaré a Jehová Dios. Ay, qué lindo. Este era un gran hipócrita, hermano. Ahora, a pesar, hermanos, de que Acab no quiso, y aunque no merecieran que Dios les afirmara su respaldo, aún así Dios, Él dio la señal. Él dio la señal. Y la señal que Dios iba a velar por ellos, a defenderlos, era: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Amén. Esa fue la señal. Como no quisiste, veo que sos un gran rebelde. Jehová te da la señal. La Virgen dará a luz un hijo y su nombre será Emanuel. Ahora déjeme decirle que esto tuvo su fiel cumplimiento en su momento. Porque la Biblia es clara en decir que cuando ese niño tuviera uso de razón, entonces los pueblos enemigos de él serían erradicados. O sea que esa señal apuntaba a algo próximo y sucedió. Se cree que alguien de la familia real, una doncella, tuvo un hijo que fue evidente, y tenía que ser evidente que era la respuesta de Dios. ¿Cómo? No lo puedo decir. Pero unos piensan que de la familia real, en esos días, hermanos, una doncella da a luz un hijo. No está diciendo que sin marido, no, ahí no está diciendo sin marido, claro que con marido. Pero de alguna manera, una doncella del calibre real daría a luz un hijo, y todos de alguna manera sabrían que ese niño era la respuesta. Dios diciendo: yo cumpliré mi palabra, que los defenderé. Ahora otros creen que, hermanos, se refiere al hijo que Isaías tuvo posteriormente, como testimonio a que Dios cumpliría su palabra. Sea que fuera una doncella de la realeza, o fuera el hijo de Isaías que nació posteriormente, hermanos amados, sea cual sea, la promesa fue cumplida. Dios obró. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le pidió a Israel? ¿Para qué? Para ver la mano de Dios a su favor. ¿Alguien me puede decir qué es lo que Dios te mandó? ¿Qué fue lo que Dios te mandó? ¿Ah? ¿Qué? No saben qué Dios les demandó. No saben, no leyeron. Lo repetimos en la lectura. Creer. Cree, porque si no crees, van a sucumbir. Creer, ¿a qué creer? Creer a que Dios iba a ayudarles. Creer a que Dios iba a ayudarles. Amén. Creerle a que Dios iba a socorrerle. Mire, el verso 9 dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Porque la incredulidad Dios la detesta. Dios le demandaba con esto: crean
que yo he dado la palabra y la voy a cumplir. Porque si no creen, van a caducar, que les quede claro. Ahora, hermanos, y con esto quiero terminar. Dios demanda creer para recibir un milagro. Dios demanda creer para recibir un milagro. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Dios quería darle seguridad a Acaz y a todo el pueblo de que él salvaría, que él cumpliría su palabra. Por eso les dio señal, para darle seguridad, hermanos, que él va o él intervendría, hermanos, a su favor, aunque no lo merecieran. Dios quería darles esa seguridad, que aunque no merecieran, él iba a salvar. Aunque no merecieran, él iba a cumplir su palabra. Solo les advirtió una cosa: que creyeran, hermanos. De otra manera serían derrotados. Si no creyeran en la palabra de Jehová, iban a ser derrotados. Al igual hoy en día, hermanitos, hermanas, Dios quiere, hermanos, darnos seguridad. Dios quiere darte seguridad a ti y a mí en medio de cualquier problema que podamos atravesar, podamos estar atravesando hoy en día. Dios quiere darnos esa seguridad, hermanos amados, en medio de las crisis que podemos estar atravesando. ¿Sabe qué? No hay un creyente que no atraviese problemas. No hay un creyente que no atraviese crisis. No hay un creyente que no sea amedrentado, atemorizado, hermano. Pero en medio de todo eso, Dios quiere darnos seguridad, hermano, en medio de las crisis. Y Él solo demanda lo mismo que de la antigüedad. Dios no demanda otra cosa para el creyente hoy en día que atraviesa dificultades. Dios, hermanos amados, demanda lo mismo que en la antigüedad, hermanos, para recibir ese milagro. Y es creer. Y es creer. No importa lo que estemos atravesando, hermanos amados, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido salvarnos, sanarnos, proveernos, protegernos, perdonarnos, darnos la eternidad, darnos los cielos por herencia. Amén. Él ha prometido regresar por nosotros para llevarnos, para morar con Él. Ahora el Señor está dispuesto hasta el día de hoy a bendecirnos, a fortalecernos, a sanarnos, a dar el milagro que necesitamos. Pero igual Él demanda creer, creer, creer. ¿Saben, hermanos? El mensaje de Jesús a Jairo y al carcelero de Filipo fue el mismo. Cree solamente. El carcelero le dijo abatido a Pablo: ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree solamente y serás salvo tú y tu casa. Crea, hermano, solamente, tu casa será salvo. Cree solamente y serás salvo tú y tu casa. Jairo, cuando fue a buscar al Señor, el Señor, hermano, decidió ir con Jairo para sanar a su hija. Pero resulta que mientras el Señor se detiene a hablar con la mujer de flujo de sangre, Jairo está angustiado, abatido, porque su hija está a paso de muerte. Cuando le llegan a decir: Jairo, ya no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Pero en el mismo instante que le están diciendo eso, el Señor oye también entre medio de la multitud, aunque a lo lejos Él oye, porque Él todo lo oye, hermano. Y le dijo: Jairo, cree solamente. Mire qué maravilloso, hermanos. La demanda a Jairo, la demanda al carcelero de Filipo es la misma que Dios le demanda a usted. Crea solamente y Dios obrará a su favor. ¿Por qué? Porque el que cree no es condenado. Amén. Eso es lo que dice Juan 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido, ya se lo hartó el diablo, hermano. El verso 9 dice: si vosotros no creyereis, ya se lo llevó el diablo, hermano. Pero, hermanos, la Biblia dice: quien cree en Él no es condenado. Mire qué maravilloso, hermano. La señal de Acaz era, como decirle, era una garantía inmediata. O sea, Dios le da la señal a Acaz
como una garantía, no a futuro, sino inmediatamente, hermanos, iba a efectuar Dios el milagro de defensa. El nacimiento de un niño, hermanos, sería la prueba visible de respaldo de Dios para ese pueblo y el auxilio divino. Pero ¿sabe qué, hermano? El nacimiento de ese niño era, hermanos, tenía, ¿cómo decirle?, una implicación, un sentido más profundo. ¿Por qué? Porque el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esto no implicaba, hermanos, que el simple acto de parte de Dios para ayudar a un pueblo que no se lo merecía, sino más bien, hermanos, el nacimiento de este niño, que su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros, implicaba que no simplemente Dios ayudaba a su pueblo, sino que Dios estaba con su pueblo, que Dios estaba con ellos, que no los había abandonado. Mire qué maravilloso, Dios está con ustedes, lo que le estaba diciendo. Como muestra ese niño que nazca, da a entender que Dios todavía no los ha desechado, Dios todavía está con ustedes. Eso es lo que estaba diciendo, hermano. Ahora, esto en sí ya es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque a pesar del pecado del pueblo y del rey, hermanos, Dios no se había apartado de ellos. Esto es precioso. Pero, hermanos amados, con esto más maravilloso en relación a esto. ¿Por qué? Porque el milagro, hermanos, permite. Porque de alguna manera, cuando se da la promesa del nacimiento de este hijo, que implicaba el respaldo de Dios y que Dios estaba ahí con ellos, pero esto tenía una implicación más gloriosa, hermanos, que el auxilio de Judá en medio de su pecado. Esto tenía una implicación más grande, hermanos. Más bien, hermanos, el nacimiento de ese niño, el cual su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros, no simplemente implicaba el respaldo de Dios para ese momento, sino más bien que era una señal que apuntaba, no, hermanos, para la realización del, hermanos, en momentos. No solamente implicaba, bájenle esa cosa, no solamente implicaba, hermanos, el hecho de que Dios obraría a favor de Israel, sino más bien, hermanos, es el hecho de que la señal del Hijo sí implicaba el favor de Dios para con un pueblo rebelde y que Dios no se apartaba, pero el nacimiento de ese niño, hermanos, tenía implicaciones no para el momento, sino que más bien apuntaba a algo más glorioso, poderoso, pero en el futuro. En el futuro apuntaba, hermanos, a un cumplimiento más grande, de una envergadura más grande, hermanos amados. Pues ya no, esa señal ya no solamente afectaría, hermanos amados, a una región determinada, a una etnia determinada, más bien, hermanos, que las implicaciones del nacimiento de ese niño, hermanos amados, tendría una envergadura tremenda, hermanos, que, hermanos, cubriría no una región, sino el mundo entero, hermanos amados. Amén. ¿Por qué? Porque este niño estaba señalando al nacimiento no de aquel niño que nació en su momento, estaba señalando el nacimiento del Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Señor, que desde la antigüedad había sido profetizado, que vendría a esta tierra para, hermanos amados, no simplemente, hermanos, ayudar. O sea que la palabra o el nombre Emmanuel, hermanos, Dios con nosotros, en la antigüedad solamente decía, hermanos, Dios
respalda al pueblo, sino que ahora en el cumplimiento perfecto de los tiempos, hermanos, la promesa se hizo real, se hizo evidente, hermanos amados, y fue como decirle algo maravilloso. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa señal, hermanos, de Dios con nosotros fue una realidad. ¿Por qué? Porque Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Arregla esto. Y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora ya no es simplemente, hermanos amados, que Dios con el nacimiento de ese niño, hermanos, iba a mostrar, hermanos, la certeza que Dios actuaría, hermanos. Más bien, hermanos, estaba señalando, hermanos, ya no solamente una certeza, más bien estaba señalando que Dios ya no se iba a conformar con, hermanos, darle seguridad que Él iba a estar con ellos. Más bien, hermanos, Dios decidió hacer una realidad de esto. Él vino y habitó en medio de nosotros, haciéndose hombre. Y lo maravilloso es esto, que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Esto es maravilloso. La promesa de Dios es, estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y de una manera personal, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, en algo será hecho. Donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, dijo Él, allí estaré yo. Él está en medio nuestro, Él está en medio nuestro, Él está aquí. Por eso no debe ser irreverente usted, por eso no debe ser irreverente que se levanta a la hora que le da la gana, que se está moviendo, que está viendo por otro lado, que está pendiente de otra cosa. Irreverente. Por la irreverencia es que la ira de Dios llega a la iglesia. ¿Por qué no se para a la hora que le da su regalada gana cuando está en un evento delante del presidente? De ahí no se mueve, aunque les duelan las nalgas, no se mueven. Porque está ahí delante del presidente. No se mueven. Pero no va a ser iglesia, está aquí, para allá, para allá, para allá. Cuando la Biblia dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Él se hizo hombre para hacer realidad esta promesa. No simplemente la promesa del auxilio, sino de su estadía de Él. De una manera personal, hermanos. Porque de una manera personal Él vino a esta tierra. Y ahora, hermanos, aunque Él, hermanos, ascendió a los cielos, Él está en medio nuestro. Y Él dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí con ellos. Para que cualquiera que tenga penas, tristezas, necesidades, angustias, enfermedades, pueda creer que yo estoy ahí y que yo estoy con ellos hasta el fin. Ahora el plan de Dios no solamente es ayudarnos, es auxiliarnos. No, hermano. Sino también el plan de Él es perdonarnos, salvarnos y habitar con nosotros para siempre. Y con esto quiero concluir, hermanos. En cada crisis, Dios no solo envía a su iglesia recursos, provisiones, protección. Lo maravilloso es que Él personalmente es que está con nosotros. Él manda a los ángeles para ayudarnos. Pero a Él no le basta con eso, no. Él anda a la par de nosotros. Aunque ustedes no lo puedan ver, Él está conmigo esta mañana aquí a mi lado. Su espíritu está conmigo dando las palabras necesarias para usted, o por al menos para el hambriento que necesita la palabra del Señor. Él está ahí al lado suyo también. Él está ahí, no es su hermano, no es la hermana. Dios está ahí al lado suyo. Y ha venido para darnos auxilio de lo que estemos padeciendo. En cada crisis, Dios no solo envía ayuda, auxilio, sino que Él está ahí con nosotros. Él viene personalmente a nosotros. Es que sabe una cosa, hermano. Lo que cambia todo no es cuán grande sea la dificultad que usted tenga, cuán grande sea la amenaza, el problema. Eso no lo cambia, eso no cambia nada, hermanos. Lo que cambia todo
es cuán dispuesto esté usted a creerle a Él. Usted puede decir, pero es que esto que me está pasando lo cambia todo. Eso no cambia nada, hombre. Lo que lo cambia todo es cuán dispuesto está usted a creerle a Él. La pregunta es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios está en medio de nosotros? ¿Puedes creerlo que Dios está contigo? ¿Puedes creerlo que Él no te va a desamparar? ¿Puedes creerlo que Dios no te va a dejar? ¿Puedes creerlo que el Señor va a ayudarte? ¿Puedes creerlo que Él te perdona? ¿Puedes creerlo que Él te lleva a los cielos? Esa sería la pregunta. ¿Puedes creerlo? Si lo crees, gloria a Dios, porque los que creemos no somos condenados. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento. Esta mañana hermosa que el Señor nos regala, el Señor dice: venid a mí todo el que está cargado, trabajado, que yo os haré descansar. El Señor dice: todo el que esté cargado y trabajado, venga a mí que yo lo voy a hacer descansar. Aquí el punto no es cuán grande sea tu carga, cuán grande sea tu problema, enfermedad o dificultad. Aquí el punto es cuán disponible estás tú para creer que aquel que dice ven a mí te ayudará. La Biblia dice: si no creyereis, no permaneceréis. Si no creyereis, no permaneceréis. Aleluya. Esta mañana dile: Señor, yo quiero, Señor, creer. Quiero creer. Ayuda mi fe, Señor. Aumenta mi fe como tus discípulos lo dijeron. Aumenta mi fe para creer que tú estás conmigo. Para creer y tener la seguridad que tú peleas mis batallas, que tú vas delante de mí, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, oh Dios. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo hoy me entrego, porque yo quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo hoy me entrego, porque yo quiero serle fiel. Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que hoy están acá. En tu nombre les bendigo. Aleluya. ¿Por qué no le doy un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Vamos en esta hora a hacer algo.